La técnica perfecta para recuperar a tu ex si está con otra persona. Hola amigos, yo soy Patricio Laforgue de recuperamiex.com y asesor en reconquista amorosa. Voy a empezar por una buena noticia. Si tu ex está con alguien en este momento, hay una alta probabilidad de que tu ex está en lo que se llama en la reconquista amorosa una relación rebote. Significa una persona que no le convence al 100%, pero que por lo menos le aporta algo que le faltaba cuando estaba contigo. Es como un fast food, una comida rápida sentimental. Necesitaba algo ya, porque no puede aguantar la idea de estar solo o sola. No puede aguantar la idea de ser abandonado o abandonada. Entonces, es importante entender este primer aspecto. Y la segunda buena noticia es que este tipo de relación no dura en general. Es una forma de cura sentimental, una forma de repuesto sentimental. Necesitaba algo asequible y ya. Y sea que tu ex encontró la persona antes de formular la ruptura o justo después, es el mismo principio. Tu ex necesitaba algo nuevo. Y si tu ex encontró la persona antes de formular la ruptura, no significa obligatoriamente que hubo un engaño. Significa que la decisión ya estaba tomada antes de expresarla. O sea que ya la relación estaba muerta en este momento. Y después, esta nueva relación le dio fuerza a tu ex para expresar su voluntad de separarse. Y cuando las personas me contactan para ayudarlas, acompañarlas a recuperar a su ex en este tipo de situación, suelo observar el siguiente panorama. Y muy probablemente es el tuyo. Si tu ex encontró a alguien, es muy probable que esta nueva persona es muy diferente de ti. En sus actividades, en su comportamiento. Por ejemplo, si tú celabas a tu ex, esta nueva persona no cela a tu ex. La deja tranquilo o lo deja tranquilo. Si no eras detallista, esta nueva persona muy probablemente lo es. Tu ex necesitaba novedad. Una urgencia de novedad. Y entonces, claro, encontró la persona la más asequible. Y que, bueno, muy probablemente no le convence al 100%. Entonces, ¿qué va a pasar con tu ex? Tu ex, durante 3 semanas, 4 meses, depende, va a estar en una forma de luna de miel con esta nueva persona. Porque, claro, es como descubrir un nuevo mundo. Hay nueva emoción. Me siento mucho mejor. ¡Qué bueno! Me siento bien. Y en este periodo te puedo asegurar que es imposible recuperar a tu ex. Porque tu ex siente que se siente bien en definitivo. Es una luna de miel que sube. Todo tiene color de rosa. Todo es bonito. Todo es lindo. Entonces será casi imposible recuperar a tu ex. Pero tarde o temprano, después del pico de la ola emocional, tu ex va a empezar a identificar defecto de esta persona y va a empezar a pensar en ti. Es cuando la intensidad emocional sentimental va a bajar que van a subir tus probabilidades para recuperar a tu ex. Y la técnica que vamos a ver ahora mismo te va a permitir ser presente cuando tu ex va a necesitarte, pero sin perder tu dignidad, sin venderte así como un objeto barato, sin perder tu ego. Es lo más importante en definitivo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer concretamente? Te recomendaría, cuando hay otra persona, primero que todo, no entrar en contacto cero. ¿Okay? Tomar distancia, es decir, tomar contacto con tu ex, digamos cada 10 días, 15 días. Enviar un mensaje sencillo, simple. Hola, ¿cómo estás? Hola, quería saber cómo te está yendo.
Así, mantener esta pequeña señal, esta pequeña toma de contacto inofensiva, únicamente para decir a tu ex, mira, estoy acá. Y mientras tanto, claro, hay que generar novedad, hay que analizar las causas de la ruptura, poner en práctica tus mejoramientos y mejorarte, cambiar de forma sincera. Pero de vez en cuando mandar este pequeño mensaje que puede parecer nada, que puede parecer anecdótico. Pero con el tiempo tu ex va a ver que estás presente. Y cuando va a identificar algunos defectos de esta nueva persona, va a pensar en ti. Y si sigues así, después del pico sentimental, cuando va a bajar el interés excesivo a esta persona, entonces van a subir tus probabilidades de recuperar. En definitivo es multiplicar las probabilidades de entrar en contacto con tu ex, y si tu ex te contesta o si tu ex toma la iniciativa de entrar en contacto contigo, súper, excelente señal. Claro, seguir igual, seguir moderado e intentar desarrollar una comunicación amistosa. La gestión de la distancia es supremamente importante. ¿Por qué hablo de cada 10 o 15 días? Porque primero, es muy difícil extrañar a alguien que siempre está presente. Segundo, uno y tu ex va a poner más cuidado a un mensaje excepcional que a algo común, corriente, cotidiano. Si hay un mensaje cada 10, 15 días, ahora sí tu ex le va a poner cuidado y de pronto va a sentir la necesidad de contestarte porque, bueno, hace 15 días, claro, es normal preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Hay una legitimidad y te invito a seguir así, con un comportamiento sencillo, no intentar compararte con la otra persona, no intentar saber de esta otra persona, sobre todo no reclamar nada a tu ex, no te importa, estás en otro nivel, demuéstrale eso, sorprende a tu ex. Amigos, déjenme comentario justo debajo de este video, será un placer para mí leerte e intentar ayudarte. Te invito también a suscribirte aquí en mi canal y nos vemos muy pronto. Chao.